Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir al programa. Un placer. Es un cientista político profesional, pero además es un escritor profesional. Y hace bien en escribir ficción, y en escribir ciencia ficción, y en escribir ficción de horror. Porque eso no es la política, creo yo. Ya me corregirás tú. Este libro se llama En el Hampa, por ejemplo. Vean ustedes la carátula, la alentadora y optimista carátula que trae de la Torre para nosotros. Fíjense ustedes. Y la palabra AMPA, vinculada a la política, no es solo una metáfora, es una realidad. Lamentablemente. Así estamos. Sí. ¿Cómo ve la cosa? Bueno, complicada definitivamente. Está complicado esto. Sí. La perspectiva del 2026 es complicada porque hay un desprestigio muy grande de la democracia que puede generarnos problemas, ¿no? A largo plazo. Y los políticos no ayudan, lamentablemente. Lo que ha pasado con los roles, los casos que vemos en el Congreso, al final... Tenemos una vocación. Yo veo un pequeño editorial. Yo he dicho que tenemos una vocación suicida y que nuestra democracia se está suicidando. Porque si no, no puede entender ese tipo de cosas. Por ejemplo, a la presidenta, ¿cómo se le ocurre salir a la calle con un Rolex en el Perú? Ni en el Perú ni en Suiza tampoco. Debería. No, eso es un acto fallido, es un acto suicida. Pero ahí tal vez también están fallando los asesores de imagen, ¿no? Que estaban muy preocupados. Yo recuerdo en el gobierno de Ollanta Humala, el tema de la imagen era muy importante. A Nadine la cuidaban mucho. Y pues esas cosas no pasaban. Y recuerdo también que hubo un tema de gastos de Nadine Heredia, pero que llegó a $36.000, me parece, pero en el proceso de 1 año y medio. Esta vez vemos pues a la presidenta con relojes pues de 50.000 soles, ¿no? Bueno, $15.000, pulseras de $50.000, pero así, como si nada. Entonces, es fuerte, ¿no? Las explicaciones que se dan no son de alguna manera provocaciones, no son actos suicidas también. Es que de alguna forma lo que han buscado, me parece, es salir del problema de manera legal, pero eso no ha traído tranquilidad a la población. La población se siente burlada. Yo diría que sí, ¿tú crees que la gente se siente burlada? Sí, es lo que escucho. La gente está muy molesta, sí. Yo lo veo también en la calle. Lo poco que salgo a la calle. Claro, es que estamos en un proceso complicado, ¿no? El país ha entrado en déficit fiscal hace ya algunos años, el 2022 estuvimos con 2.5 de déficit fiscal, el año pasado con 2.8, significa que el Estado está gastando más de lo que entra, hay recesión, la gente se está yendo del país, no hay empleo, y de repente sale la presidenta pues con joyas carísimas que no puede explicar de dónde han salido, ¿no? Entonces uno pues se siente que se están burlando, ¿no? ¿Qué armas tiene la ciencia política que tú profesas, de la que eres graduado, para explicar esto? ¿O le faltan armas de repente para explicar esto? Lo que se ve que está pasando es una crisis institucional fuerte que empieza básicamente con la caída de PPK y que lo que ha generado pues es una guerra institucional por el poder, ¿no? Todo el mundo se está peleando por tomar el poder y lo que vemos actualmente es que esa guerra institucional ha desembocado luego de la caída de Castillo en una alianza asimétrica entre el Parlamento y el Ejecutivo, en donde el Ejecutivo se ve sometido. Y pues los errores comunicacionales que esté cometiendo la presidenta, la verdad no sé por qué suceden, yo creo que ahí deberían haber asesores, pero sí vemos que el Estado está poniéndose, como usted dice, ¿no? en una posición casi suicida para la democracia. El tema nomás de los presupuestos, el ministro Contreras, lamentablemente, cuando estaba en el cargo del MEF, ha debilitado mucho al MEF, porque todo lo que se le pedía lo soltaba. Y vemos ahora que el Congreso tiene un presupuesto de más de 1.000 millones de soles. Eso es una cosa increíblemente suicida. Una locura. Y dan plata a cualquiera que viene. Entonces, que los molesta, que les hace protestas o que les dice que le va a hacer problemas, el Estado, como está débil, termina cediendo. Y la verdad es que nos estamos poniendo la soga al cuello como Estado, ¿no? Nos estamos poniendo la soga al cuello. ¿Qué pasa con la sensibilidad de los políticos? ¿No salen a la calle? ¿No hablan con gente de la calle? ¿Hablan solamente en su familia? ¿Hablan con su perro? ¿Por qué no escuchen un poquito lo que dice la gente? Bueno, ya, yo no quiero salir porque es un poco rochoso. 3 puntas, dame 3 muchachos, estudiantes de algo, que vayan a la calle, tú anda a ver qué dicen los del mototaxi, tú ándate a las cantinas del Callao y tú ándate a San Isidro, ya, para agarrar toda la... Y me dan un dato, pero no confían en eso, en esa información. Bueno, pero tienen las encuestas, tienen un montón de posibilidades para medir justamente esto. Sin embargo, parece que hubiera una desligación, ¿no? De parte de los políticos con la sociedad, porque también vemos que la política actualmente se ha corrompido de alguna forma, ¿no? Los partidos políticos ahora son vientres de alquiler, son básicamente redes clientelares, no hay doctrina.
Entonces la gente entra también a hacer política pidiendo favores, pidiendo dinero que tienen que terminar pagando y entramos en un círculo perverso de alguna forma para pagar todo eso. Y creo que eso es lo que se está viendo ahora. Claro, ¿por qué no están haciendo bien las cosas? Yo creo que tiene que ver también con quiénes son, ¿no? Vemos claramente a los políticos que están ahí siempre que tienen denuncias, siempre que vienen con cosas de atrás que lamentablemente no se han podido ajustar en el momento, ¿no? Y ahí hay fallas de parte del JNE, por ejemplo, que está permitiendo pues que gente que no debería estar ahí esté ahí, ¿no? Oye, el otro día escuchaba al presidente del JNE, no lo conozco este caballero, pero pretendía decirle a la gente que las siglas ANT, eran una coincidencia, que era una... Esto es otra cosa infantil que nadie puede creer. Claro que sí. ¿No se dan cuenta las personas de que eso es increíble? Tanto, fíjate las cosas increíbles que nos venden. Lo de la ANTUA, lo del roles prestado, todo. Pero son explicaciones muy... ni siquiera diría básicas. ¿Por qué hacen ese tipo de...? Porque tienen poder y no pasa nada. La gente... es una arrogancia estúpida. Yo creo que sí, de alguna forma, ¿no? Lamentablemente también la movilización social se ha cortado a partir, me parece, que de lo que sucede luego del intento, bueno, del golpe de Estado de Castillo, que genera un Estado que no funciona y se cae inmediatamente. Empiezan estas protestas que terminan desgastando la movilización social, pero además también hay que considerar que quienes habían manejado la movilización social los últimos años, la había manejado este sector que llamamos caviares, ¿no? Y que están totalmente desprestigiados y que tal vez un legado del gobierno de Castillo es justamente haberlos debilitado en instituciones públicas. Entonces no tienen la maquinaria para hacerlo. La última convocatoria que hicieron estos sectores fue el 5 de abril y pues ni sonó, ¿no? Ni sonó. Ni salió en la prensa porque una cosa... diminuta. Entonces, ¿quién puede tener un mínimo, como ya no hablemos de partidos, hablemos, no sé, habrá que hablar de tribus, no sé qué tenemos que calificar, para poderle convencer a la gente de por dónde tiene que ir el país? No veo a nadie. Y el problema es que lo que se está generando es un descontento y van a aparecer cada vez voces más radicales, y más en el contexto que tenemos ahorita de delincuencia desbordada. Entonces empezamos a ver pintas, por ejemplo, que hablan de buqueles peruanos, ¿no? El mismo Antauro Humala se hace llamar a sí mismo el buquele peruano. Por supuesto. Y por ahí tal vez va a haber respuesta de la sociedad, ¿no? Y es un peligro para la democracia. Porque ningún grupo tiene un mínimo de credibilidad. Uh-huh. Entonces hay un vacío, nos estamos yendo a un abismo. Yo siento que de alguna forma sí, estamos avanzando hacia algo muy peligroso, porque el desprestigio por la democracia puede llevarnos a aceptar autoritarismos, y la gente no se acuerda lo que es un autoritarismo, pues no han vivido, las generaciones de hoy no han vivido pues lo que fue el gobierno militar, no han vivido lo que fue Odría, entonces no tienen idea de lo que significa eso. Así que pues dicen, ante el desprestigio de la democracia, vemos malos políticos, bueno, tal vez una mano dura servirá, pero lo que ha demostrado la historia es que eso también es muy duro y muy horrible, ¿no? Eso nos cuesta carísimo. Sí, al final sí. Al principio es interesante. Claro, al principio logran cosas, porque de alguna forma hay cosas más rápidas, hay tema de orden, tal vez de seguridad, entre comillas, que se establece a partir pues de una mano dura, pero esto siempre degenera, ¿no? Esto siempre degenera en abuso de autoridad. Y ese es el problema, y la gente al final no lo mide, pero también hay que entender que frente a lo que está pasando, que es que tú pones un negocio y te extorsionan, te matan por un celular, uno dice, bueno, ya pues qué importa que haya mano dura, ¿no? ¿Qué importa? En momentos de este tipo sacrificamos la libertad al orden. Sí. Y eso no es porque a alguien se le ocurrió, el ser humano es así. Sí. Las tribus son así. Siempre han sido así. Cuando estábamos en la caverna, cuando venía un mamut gigante, que salga el más fuerte a agarrar los palazos. Y ese más fuerte que se llega a mi mujer, a mis hijos y a mi... Claro. Así funciona la sociedad. Claro, mismo Roma, ¿no? Roma tenía sus cónsules. Roma tenía sus cónsules y ponían dictador cada vez que tenían problemas. Cada vez que en estado de emergencia se estaba. Así pasaba. Saca la dictadura. En la República. Después lo matarás al tipo, ¿no? Sí. Digamos. Es una solución, entre comillas, a corto plazo, pero siempre trae repercusiones lamentables. Y eso es lo que no se está viendo adecuadamente también desde la sociedad, pero se debe a esta circunstancia, ¿no? En donde hay una sensación de impunidad, primero, de parte de la gente que comete corrupción, que comete delitos, pero también de abandono por parte del Estado, ¿no? Abandono por parte del Estado. ¿Tú crees que esto es una secuela de la pandemia, en parte?
Yo creo que sí, en parte Puede sí, ser. pero ya venía, ¿no? La crisis Ya política venía de antes de venía. la pandemia, eso es O sea, verdad. cae PPK, cae Es verdad. Vizcarra, después tenemos a Meche Arauz un ratito, luego Merino, bueno, que cae Meche, Vizcarra se queda, entra Merino, pero todo es una crisis que no deja de avanzar y ahora lo vemos claramente en el enfrentamiento que hay por el Ministerio Público. Y es un problema grave para el país porque hay preocupación por la separación de poderes y por cómo se puede judicializar la política también, que es algo que hemos visto en los últimos años. Entonces, algo no está funcionando bien y no sabemos todavía desde la sociedad civil y tampoco desde las comunidades políticas cómo responder a esto. Lamentablemente parece que las comunidades políticas aceptaran las reglas de juego que se han establecido y más bien sacaran provecho de eso. Sí. ¿No? Y ese es un problema, porque al final esto es una bomba de Yo tiempo. los veo en cálculos muy menudos, muy pequeños. Sí, sí. Pero logran cosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, Alianza por el Progreso, que pues apoya totalmente a la presidenta, pero básicamente porque tiene todo lo que quiere, ¿no? Cada vez que Acuña pide algo, se le da. Entonces es un problema y también se han empezado a generar redes clientelares a partir de estos partidos políticos. El caso de APP es muy interesante porque cualquier problema que se tiene ahí en La Libertad se maneja con becas, ¿no? Agarra y se da becas a la universidad. Entonces hay relaciones clientelares que se están formando que, claro, pueden solucionar el problema momentáneo, pero que al final van a significar una bomba de tiempo realmente. Entonces eso estamos viviendo ahorita y todavía no encontramos ni desde la ciencia política ni desde las instituciones políticas mecanismos para solucionar ese problema, ¿no? Además de Antauro, que se ha postulado pues, en 20 idiomas, ¿ves a alguien más que pueda salir, que pueda sacar cabeza en medio de este fango, esta cosa que tenemos? Está arena. bien difícil, la verdad. Uno hubiera esperado tal vez la figura de López Aliaga, ¿no? Pero ya ha dicho que no va a postular, vamos a ver qué pasa al final. Desde la Municipalidad de Lima está haciendo lo que puede, pero también tiene complicaciones, ¿no? Que se le ha caído el laudo arbitral allá en Estados Unidos. Tremendo. Entonces es muy difícil lo que está sucediendo. ¿Y quiénes podrían ser las figuras que podrían contrarrestar un movimiento así radical? No lo sé, pero lo que yo sí imagino que va a pasar es que los candidatos para el 2026 y quien gane el 2026 muy probablemente sea Antauro, de derecha, de centro, de lo que fuera, va a tener posiciones radicales. Me da esa impresión, me da esa impresión. El nombre Añaños estuvo circulando en un momento. Sí. Ya no se escucha mucho. Bueno. ¿Qué te parece? Me parece que, bueno, es una posibilidad interesante, ¿no? Que los empresarios se preocupen por la posibilidad de generar desarrollo en el país. Sin embargo, lo que se ha visto desde el lado de Añaños es que se ha juntado con los caviares, ¿no? Entonces, ¿Por qué tan rápido eso? Eso me yo no lo conozco, ¿eh? Yo acá sí hice una editorial, después de que le hicieron una entrevista en el Diario del Comercio. La entrevista era sobre la función social de esta fundación que él dirige, claro. ¿no? Y al final, la última pregunta era, ¿y usted sería candidato? Y dio una respuesta tipo, hay que estar presente, hay que estar abierto a todas las posibilidades. Entonces yo dije, toda la entrevista es para que diga esto, pensé yo. Claro. No le quito méritos a la fundación. Por supuesto. Entonces dije, bueno, se está lanzando. Y luego comienza una serie de reuniones raras, que son reuniones pues minoritarias, son cosas. Entonces, y a mí, y después ya no volvió a sonar. Pero muy probablemente sea una figura política importante. Puede ser. Me da la impresión a mí de que el sector de los caviares está más cercano a intentar apoyar a Vizcarra, lo ven todavía como un baluarte, ¿no? Entonces me da la impresión de que por ahí van a ir las baterías de yo ellos. digo, ¿por qué los Javiares y los Morados y todo, que son gente que en algunos casos son unos talentos evidentes, Sí, claro. se habían vizcarrizado? No lo puedo entender tampoco. Bueno, propaganda, ¿no? Es un Propaganda. acto fallido eso. Es la propaganda, funcionó, tienen una narrativa anti el fujimorismo que de alguna forma fue fortalecida por Vizcarra, a partir de eso lo ven como una especie de héroe y además Vizcarra durante la pandemia durante todo su gobierno, pero durante la pandemia particularmente aplicó mecanismos de propaganda que eran prácticamente goebbelianos, ¿no? Prácticamente lo que usaba Goebbels. Y funcionaba. Lo que pasa es que mucha gente le creyó por la pandemia, salían al balcón a aplaudir y después pasó lo que pasó. Uh-huh. Ahora, poner como baluarte contra el fujimorismo a Vizcarra es de un exotismo impresionante. Es una cosa muy exótica, muy rara también. ¿Por qué? Porque después de las vacunas, Sí, claro. ¿qué puedes esperar de un personaje que se ha vacunado, maldita sea?
Bueno, hay una especie de fanatismo contra el fujimorismo también, ¿no? Y cualquiera que esté contra ellos de alguna manera es un héroe para este grupo. Pero yo sí siento que esa posición se ha ido debilitando y lo vemos con justamente la capacidad de convocatoria que tienen, ¿no? Ha ido perdiendo ese espacio y vamos a ver cómo intentan reforzarse. Pero lo que sí, donde sí mantienen poder, y cada vez menos, pero sí lo mantienen, es todavía en instituciones, ¿no? En instituciones públicas, en prensa. Y pues de alguna manera desde ahí siguen peleando, ¿no? Bueno, pero está bien, si tú Sí, tienes una opinión en la prensa, eso está bien. me parece que está El bien. problema es con las instituciones, tal El vez, ¿no? problema es el manejo de las instituciones, politizadas las Sí. instituciones. Que empujan a veces proyectos políticos desde la Esa es función otra pública. cosa. Y ese es un problema también, ¿no? Esa es otra cosa. El debate es una cosa, pero eso es otra cosa. Ahí viene el lawfare y todas estas cosas. Entonces estamos pues ante una gran incógnita, evidentemente. Y hay un abordaje de la ciencia política. Tiene que haber, me parece, falta un abordaje neurológico, neuropsiquiátrico, creo Sí, yo. sí, Me parece que falta definitivamente. un poquito esto. Psicología política aplicar a la sociedad peruana para ver qué está pasando, sí. Ahora estamos en el neuromarketing, Sí. todas estas cosas. Entonces, hay que hablar también de la neuropolítica, pues, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en redes sociales se va a ver mucho eso en la próxima campaña, yo estoy seguro, ¿no? Debería haber un dosaje psiquiátrico para los candidatos. Te cu- Estando en el RPP con Milagros Leiva, hicimos un programa que se llamaba ¿Quién es usted? En el cual estábamos nosotros dos y el doctor Maestre, psicoanalista conocido. Entonces invitábamos a los candidatos. Les hacíamos una serie de preguntas que no eran sobre, ¿va a hacer usted la reforma agraria? ¿Va usted a financiar no sé qué? No, tonterías por las que nadie vota en realidad. Claro. Sino preguntas más personales, ¿no? Porque esa era la idea. Me acuerdo un programa con Popio Olivera que hizo un comentario a Fernando sobre la figura paterna que no le gustó, se paró y se fue. Bueno, Poppy siempre ha sido particular, ¿no? Entonces, pero me parece que deberíamos, no sé, hacer algo por ahí, una especie de... Porque bueno, en fin, Es posible, ¿no? Pero también está el tema de quién va a hacer estas mediciones, qué tanto es el puede problema, limitar porque eso el nadie confía derecho. en nadie. Nadie confía en nadie en el Perú. Ese es el problema. Ese es otro problema también. el problema es que nadie confía en nadie. Sí. Tú presentas cifras, no creo en los números. Las encuestas no, son amañadas. Sí. Los números, pero son los números. Mira, 2 más 2 son 4, esa es tu opinión. No, no es mi opinión. 2 más 2 son 4, no. Bueno. Por eso a veces los abordajes extra científicos son importantes. Los literarios, por ejemplo, Claro que sí. son abordajes hasta cierto punto más interesantes para explicar los momentos de crisis. Siempre ha sido así, humanidad. Y esto es lo que tú estás haciendo. Bueno, De más o alguna menos, ¿no? manera. De alguna forma, es inevitable, creo, trasladar un poco de la preocupación y la sensación que se tiene sobre la propia realidad a la ficción, ¿no? Incluso en Tú- ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción. ¿Has tenido tú siempre una inquietud literaria? Sí, yo siempre la tuve. Antes de salir de la universidad ya había publicado mi primer libro, cuando saco la mención honrosa por la Cámara Peruana del Libro por ¿Cuál fue el primer libro tuyo? Los viejos salvajes, que Ya. es una novela de ciencia ficción que tiene, bueno, busca tener algunos elementos de peruanidad, pero es en el espacio, el planeta Tierra ya está desaparecido, pero siempre he tenido esa preocupación, ¿no? ¿Qué leías en tu adolescencia? ¿Qué leía? Leía muy poco en mi adolescencia, la verdad. Ah, Me ¿leías intentaron- poco? Sí, me intentaron dar Harry Potter, eso no me gustó mucho. Yo empiezo No. a leer con ciencia ficción justamente, con Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Ray Bradbury, bueno, nada menos. Ahí me di cuenta que sí me gustaba, que efectivamente sí me gustaba y que había algo más allá de lo que me habían intentado vender en el colegio, ¿no? Que era básicamente una obligación por leer. Creo que ese es un gran error, Pero ¿no? claro, si has comenzado con Ray Bradbury, bien hecho, ¿no? O sea, ya... Pero ya adulto, ya casi Ya, 17 o sea, años, creo así, que ¿no? es importante. Sí, sí. Me ayudó bastante, definitivamente. Pero sí ha sido un proceso muy interesante el de la literatura, justamente para darme cuenta, claro, de mí mismo, pero también de mi propio contexto, ¿no? Justo con el libro en el AMPA me mencionaban algunos amigos que habían leído, porque ese libro ya se había escrito hace algunos años, que muchas de las cosas que vemos hoy, claro, ahí están exageradas y ficcionalizadas al máximo, se ven hoy en día, ¿no? Se ven hoy en día en el desborde de la delincuencia, en la forma en cómo la corrupción ha penetrado, pues, en los organismos, en las instituciones públicas. Bueno, es un libro, ahí lo estás revisando, es un libro que está escrito de una forma muy procaz, porque justamente Sí, pero está contada desde un pero, delincuente, claro, ¿no? lo que estás es reproduciendo diálogos de delincuentes. Sí, esa es la búsqueda. He elegido la página 35 al azar y ahí esto, eso dice diálogo. ¿Por qué la literatura
de ciencia ficción resulta profética muchas veces. Por ejemplo, Julio Verne, caso típico. 20.000 leguas de viaje submarino, etcétera. Hay un libro póstumo de Julio Verne, ¿no? París siglo XX, creo que se llama. Ya. O algo parecido. No, Donde habla de cosas que después conoceríamos como fax y cosas así. ¿Qué diantres tenía en la cabeza este tipo bueno, es para que... hablar de todo esto? Bueno, ya se ha hablado bastante de este tema, de cómo la ciencia ficción de alguna forma genera una proyección al futuro en base a lo que se está viendo y es inevitable, me parece, ¿no? Acertar en algunas cosas porque con lo que vemos hoy en día ya podemos darnos una idea de lo que probablemente vaya a venir y cuando uno tiene esas preocupaciones las va a terminar expresando en estas obras de ciencia ficción, no solamente en los temas tecnológicos, sino también en la forma en cómo nos interrelacionamos nosotros como seres humanos en la sociedad. Yo creo que eso es inevitable y por eso es que se ven ciertas diferencias también entre las ciencias ficciones que se generan en distintos países, que tienen componentes muchas veces de su propia sociedad. Por eso me parece que sucede, ¿no? Porque, claro, nosotros podemos proyectarnos al futuro, plantear algo que no existe todavía, pero es inevitable que saquemos cosas de lo que vemos hoy en día, de lo que nos preocupa hoy en día, y muy probablemente esas preocupaciones que tenemos hoy en día van a hacerse realidad más adelante, ¿no? Sí. ¿Eres optimista en algún instante? Mm, ¿Por momentos? bueno, ¿O no te puedes dar ese lujo? si me preguntas si soy optimista con respecto al corto o mediano plazo para el Perú, yo creo que se nos vienen tiempos difíciles. Tiempo difícil. Pero sí soy optimista con respecto a la lógica de la humanidad, ¿no? Yo creo que esto de tiempos difíciles y tiempos mejores es una especie de dinámica que de alguna forma alimenta al mundo y alimenta a la humanidad de alguna manera, ¿no? Es difícil entenderlo, pero ¿Cómo cuidas, por ejemplo? Estoy leyendo acá una página, la 35. Sí, pues enfriado gente y solo la primera vez fue jodido. ¿A cuántos? Eso no importa, brother. Pon el número que quieras, será tu libro, pero chupa pues, ya son las 12. Máximo en 5 horas nos votan y te veo muy sano, puta. sí. ¿Cómo elaboras el lenguaje? Ese libro en particular, conversaciones? bueno, ese libro en particular juega con el lenguaje procaz como un medio de canalizar justamente la historia. Yo cuando pienso en ese libro, me acuerdo que había estado viendo este programa de Rayardo, Alto al Crimen, y agarraron a un delincuente, ¿no? Y se pone a ¿Cómo hablar. hablaba? Y me pareció que era muy melódico, que hablaba y utilizaba jergas, todo, y sonaba muy bien a pesar de las tonterías que decía. Y dije, güey, acá hay algo, ¿no? Acá hay algo interesante que con lo que puedo jugar y es a partir de esa idea que surge ese libro, ¿no? Los viejos salvajes es diferente, definitivamente. Bueno, antes se hablaba de la famosa jerga canera, ¿no? Más o menos va por ahí, ¿no? El léxico, criptoléxico de los delincuentes. Sí, sí, sí. Como la letra del médico, más o menos, para que el paciente no sepa lo que te está diciendo el médico. Es un poco un lenguaje codificado. Más o menos, pero lo que sí pasa aquí en el Perú es que nuestra jerga también es muy rica, ¿no? Y juega mucho con las palabras y le da vuelta a las palabras y crea nuevas palabras constantemente. Y a pesar, pues, de que en ese libro hay conceptos que son de hace 5 o 6 años, estoy seguro que se van a entender justamente por esa posibilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estar en la cárcel, le decimos, está en Canadá Dry, ¿no? Entonces empezamos a jugar con muchas posibilidades que no son pensables en otros lados, ¿no? verdad. Y es muy, muy interesante cómo funciona la jerga en el Perú. Esta es tu primera novela, Esa fue mi primera novela, esa es su cuarta edición ya. 2012. Esta es la 2012, cuarta edición. la cuarta 4 edición. ediciones. Sí, esa vez salió con Torre de Papel, que es la editorial en la que estoy ahorita. Wow. Es mi libro más famosito, por así decirlo, más conocido. Está muy interesante. Ojalá le agrade. Muy, muy interesante. ¿Qué estás escribiendo ahora? Ahorita estoy más concentrado en los artículos que estoy haciendo para Expreso. ¿Publicas en Expreso artículos Publico de en opinión? Expreso. Sí, los Ok. viernes, sí. Más estoy en eso Más- ahorita, más- ¿no? Más más viendo en también eso. temas de análisis internacional. A veces nos juntamos con Carmen Alvarado, que también sale acá en PBO. Nos juntamos los fines de semana a hacer un poco de análisis internacional. Estoy un poco más en eso y probablemente salga no una novela, un libro este año con la editorial de algunos cuentos que tengo ahí guardados y ¿De ciencia ficción también? la mayoría sí de ciencia ficción, ¿no? Sí, ahí estamos viendo esa posibilidad con la editorial. Hay un poco de preocupación por la recesión que hay. La editorial me dice, no sabemos si va a ir bien o Bueno, no. el negocio de los libros ahora es muy Es complicado, sí. complicadísimo. Sí, la verdad que sí. Pero esa es la Se proyección que siguen ahorita. publicando cosas en el Perú, ¿ah? Sí, claro que sí. Sí, sí. Sorprendente, para mi sorpresa. Ya, y hay cada vez más lectores, curiosamente, también. Hay más lectores. Sí.
Para mi sorpresa es impresionante ir a una librería. Hace años que no entro a librería yo. Pero ha habido un trabajo importante de los autores respecto a cómo fomentar la literatura. Un ejemplo concreto es Osvaldo Reynoso, pues que ya nos abandonó hace varios Bueno, años, claro. pero Osvaldo se iba a los colegios a promocionar literatura, ¿no? Y eso es algo que sigue sucediendo hoy en día y eso es súper positivo, ¿no? Estando yo en primero de media o segundo de media, te estoy hablando del año 60, 61, ¿ah? 1961, iban promotores de estos munilibros, estos libros populares, Los populibros. los populibros de aquella época, Claro. populibros. Entonces daban, los curas del colegio tendrían un convenio, no sé, entraban, daban una pequeña charla a los alumnos y decían, acá está José María Arguedas y Silva Alegría y fulano y tal. Los que estén interesados mañana venimos a vender. Yo he leído a Arguedas y compañía a esa edad así, Claro. por esos libros. Porque yo llegaba a mi casa y decía a mi papá, y mi papá me daba plata para comprar libros. Sí. Si no, no los hubiese leído. Eso se sigue haciendo hoy en día. Es un trabajo importante que hacen los escritores. Lamentablemente estamos en un país muy informal todavía y claro, la forma en que se llega a los colegios no es tan organizada, salvo que sean editoriales muy establecidas, pero normalmente es en un nivel muy informal, ¿no? Los autores van, tocan la puerta del colegio, dicen soy el autor tal, quiero venir a hablarles de literatura, hablarles de mi libro. Y ahí se conversa pues con los profesores, con los directores y según esa conversación es que se permite esta posibilidad que muchas veces funciona, ¿no? Ha funcionado. En mi caso, por lo menos funcionó. Carlos, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la Y estamos en invitación. contacto. Por supuesto. Carlos de la Torre Paredes, analista político y, como ustedes han visto, escritor y sobre todo de ciencia ficción. Atención a lo siguiente. Nada mejor que la ciencia ficción para entenderlo. Yo creo que cada vez somos más ficción todos nosotros, ¿ah? Y somos un país ficticio también, me da la impresión. Pero en fin, será materia de otro programa.